Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de los miércoles. ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Todo están? bien? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, Vamos a tratar un tema muy interesante, ¿no es cierto? Sí. El tema que vamos a tratar hoy se llama De víctimas a protagonistas. Así que agárrense. Va a estar muy bueno. ¿Alguien quiere Exacto. comenzar orando, por favor? Nati, Sergio. Bueno, arranco yo orando. Bueno, Señor, extendemos nuestras manos. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, papá, declaramos una reunión, Señor, más que exitosa y que viene tu palabra desde tu corazón a nuestra boca. En el nombre de Jesús bendigo cada vida, Señor, que está viendo este vivo, Señor, y declaro bendecida nuestras vidas. Papá, declaramos que lo que tú quieras comunicar a este pueblo, Señor, será transmitido. En el nombre de Jesús así lo declaramos. Lo creemos, amén y amén. amén. Muy bien, arrancamos entonces. Albert, ¿qué tenés para contarnos para arrancar? Bien, ¿cómo están? Bueno, Bien. para arrancar quería hablar sobre algunos síntomas que podemos tener, que hemos tenido o que podemos ver en personas que entran en un estado de victimización, ¿no? Número uno, siempre tienen una razón o una excusa para no cambiar, ¿no? Siempre buscan, el motivo, encontrarle la vuelta, la quinta pata al gato, ¿no? Para no cambiar. Así que, ojo, a estar muy atentos a esto porque por ahí si entramos en ese estado de buscarle excusas a todos o una buena razón a todo para no hacer nada, para no activar, para no cambiar, posiblemente estamos en el papel de víctimas. ¿Bien? Otro síntoma, siempre encuentra culpables, ¿no? Siempre hay un culpable de la situación en la que estoy. Podemos buscar culpables físicos o culpables intangibles, ¿no? Como la realidad del país, el dólar, la situación económica, mi familia, no tuve las oportunidades, ¿no? Entonces, siempre busca culpables para no moverse del lugar donde está. Y esto está bueno como para hacer un autoanálisis de nosotros mismos, ¿no? De si estamos a veces en un lugar de víctimas, si lo usamos a veces para no salir de nuestra zona de confort, vaya uno a saber. Otra cosa, otro síntoma del estado de victimización es que la persona que está en este estado sueña cosas, desea cosas, pero no une el deseo con la acción, ¿no? O sea, se queda solamente en el anhelar. Me gustaría, quisiera, estaría bueno, tengo esta idea, pero al no unirla a la acción se vuelve un tormento. El libro de Proverbios dice que la esperanza que no se cumple se vuelve un tormento, ¿no? Entonces, la persona que está en el estado de víctima también hace esto. Es una persona que sueña, que desea, pero que no alcanza, porque no une el deseo que tiene a la acción, ¿bien? A la voluntad. Y lo último es que la persona que está en el estado de victimización tiene un exceso de pasado, ¿no? Hay personas con las que vos hablas y que siempre están hablando del presente para atrás, ¿no? Nunca están hablando del presente para adelante, siempre vuelven para atrás. Es como que viven mirando el espejo retrovisor y siempre fue mejor o siempre encuentran razones negativas en el pasado para no activar, para no cambiar, para no salir del lugar en donde están. Eso es exceso de pasado. El exceso de pasado puede ser no necesariamente depresión, pero sí nos puede llevar a estadios depresivos. Entonces por ahí está bueno analizar nuestras palabras, dónde estamos, ¿no? De qué hablamos, qué es lo que sale de nuestra boca. Si somos de esos que viven repitiendo, bueno, todo tiempo pasado fue mejor,
o yo cuando estuve, ¿viste? Como que era bueno antes y hoy estamos negativos. Así que quería compartirles más o menos, son algunos de los síntomas que podemos ver en la persona que está en el estado de victimización. No sé si me expliqué, más o menos. Perfecto, buenísimo. Bien. Sí, sí. Bien, siguiendo un poquito con lo que había dicho Alberto, ¿sí? Yo les voy a compartir una escritura que se encuentra en San Lucas 10, del 38 al 42, ¿bien? Esta historia habla de Marta y María cuando Jesús fue a su casa, ¿bien? Me voy a concentrar en 3 versículos nada más, que dice, si bien Jesús entra a la casa, ¿no? Vemos que Marta estaba haciendo el quehacer, que ella limpiaba, ordenaba todo. María, cuando ve a Jesús, la primera actitud que ella toma es, se va con el maestro, ¿no? ¿Qué hace? Se sienta a sus pies, se sienta y escucha lo que Jesús le dice, ¿bien? Ante esta situación, Marta se pone en una situación de víctima, ¿no? Como diciendo, ella hacía todo para que Jesús esté bien, y la actitud que había tenido María era de sentarse y escucharlo, ¿no? En el versículo 40 dice lo siguiente: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Acá estamos viendo una actitud de víctima, ¿no? Que es como, yo estoy cargándome con todo el quehacer de las cosas mientras mi hermana no está haciendo nada, ¿sí? La víctima siempre va a buscar un aliado. Es como que siempre me voy a pegar a otra persona para que esa otra persona me diga, sí, tenés razón, vos sos la que sufrís, vos sos la que haces todo, ¿no? Ante la queja, Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿no? O sea que Jesús le dijo que tenía muchas cosas encima, él no le siguió el juego, ¿bien? Y el 42 dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué vemos acá? Que cuando nosotros entramos en una actitud de víctima, lo primero que nosotros buscamos es un aliado, ¿sí? Lo segundo que nosotros hacemos es ponernos nosotros en primer lugar, de decir, ay, porque yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, a mí nadie me entiende, y es como que vemos que lo que están haciendo los demás está mal ante nuestros ojos porque nos estamos poniendo nosotros en primer lugar, ¿no? Si bien la actitud que María había tomado era buena, porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros nos sentemos y escuchemos de su palabra, leamos y buscamos todo el tiempo nutrirnos de Dios para poder expresar el amor que Él nos tiene, ¿no? Muchas veces estamos atravesando por situaciones en las cuales nosotros mismos nos creemos que somos víctimas, y es como que queremos que todo el mundo nos dé la razón a nosotros, y no es así. Nosotros tenemos que tomar la actitud de María, de ser discípulos y de aprender, no ser yo, sino mirar a los demás. Buenísimo. Buenísimo. Genial, Dai, me encantó. Yo quiero hablarles un poco de David, y también David tuvo una actitud de víctima, sí, pero también es como que se puso firme en muchas cosas, ¿no? De su interior, y pudo pasar de víctima a ser protagonista. David estaba perseguido por Saúl, eso lo podemos ver en el libro de Primera de Samuel. Estaba perseguido por Saúl, ¿sí? Saúl era el rey, David venció a Goliat, y el pueblo empezó a cantar, Saúl mató a sus 1000 y David venció a sus 10.000, ¿no? Entonces ahí es como que se generó en Saúl una actitud así como competitiva, un poco de envidia, un poco de celo, y ahí David tuvo que empezar a correr porque quería matar. En esas escapadas, David se va a una cueva, la conocida cueva de Adulam, ¿no? Donde decimos que esa cueva es Cristo, es la fortaleza, el refugio. Y así fue, porque David, en ese lugar donde empezó a escaparse y a actuar de una manera con mucho temor y mucho miedo, empezó a fortalecerse en ese lugar. No estaba solo, sino que Dios envió a su familia y envió a muchos seguidores, personas que también estaban angustiadas, dice la Biblia. Y en ese lugar es donde se fortaleció. ¿Qué pasó? Después hubo un suceso en que David encuentra con Saúl, ¿sí? Que lo podemos
el capítulo 24 de Primera de Samuel, entra a una cueva donde estaba escondido David y sus seguidores, y cuando Saúl está en esa cueva, los seguidores le susurraban y le decían de que mate a Saúl porque estaba como entregado en bandeja, ¿no? Los seguidores creían que Saúl, que fue una respuesta de Dios, ¿no? De que Saúl estaba ahí para poder matarlo. Pero David reacciona así y dice, cuando Saúl sale de la cueva, David salió y le gritó, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hacia el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiere hacerle daño? Ese mismo día puedo ver que sus propios ojos, pueden ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo mataran, pero yo le perdoné la vida. Fíjate que David no pagó con la misma moneda, por así decirlo, sino que tomó una actitud que fue firme en sus convicciones, que pudo fortalecer también todo lo que su interior, de esos temores, ¿sí? de todas sus vergüenzas, ¿no? Porque había cometido varios actos también, y se convirtió, ¿sí? ¿En qué sus convicciones? Porque David no iba a matar a un ungido del Señor, no iba a matar a Saúl. Entonces podemos ver que para ser protagonistas tenemos que fortalecernos en Cristo. Para ser protagonistas tenemos que estar firmes en las convicciones. Y para ser protagonistas también no tenemos que enfocarnos en el daño que nos puede generar una persona o una situación, sino es poder ver nosotros y cómo poder actuar de la mejor manera, ¿no? Tal cual. Tal cual, Lucy. Nosotros Genial. queremos transmitirle la historia de José, ¿sí? Que se encuentra en Génesis a partir del 37 en adelante, del capítulo 37. Y para entrarle en contexto, José era muy joven, ¿sí? Tenía 17 años cuando pastoreaba ovejas, era el último de los hijos de Israel, ¿sí? Que era el padre, y era el más amado por el papá, ¿sí? Por esto los hermanos le tenían envidia. Cuando en una situación el padre lo manda a José a buscar a sus hermanos, y los hermanos los tiran a un pozo. Luego, cuando lo van a buscar, pasó un hombre en una carreta que compraba esclavos y lo venden a José. ¿Y qué pasó después? José cae en manos de Potifar, ¿sí? Y la esposa, en una situación por querer a José, termina preso, ¿sí? Y en la cárcel comienza una serie de situaciones. Bueno, a través de estas situaciones que pasó José, no solamente fue la de la cárcel, sino que también fue desde siendo joven, teniendo 17 años, sufrió de bullying, sufrió de que lo engañaron, lo vendieron, lo abandonaron, pero a pesar de eso nunca se dejó estar. Él nunca se tiró a víctima ni nada por el estilo. Cuando cayó a la cárcel, sucedió de que, si nos ponemos a pensar, nosotros nos entramos dentro de una celda y lo primero que decimos, no voy a poder salir de acá, voy a estar todo el tiempo encerrado, como decía Alberto hace rato. Nos tiramos a víctimas y no vemos el panorama en donde estamos. Y él hizo todo lo contrario. Él no se dejó llevar por los problemas, él no se dejó llevar por la edad, él no se dejó llevar por el bullying, por el abandono, por el desprecio, por la traición que sufrió por la esposa de Potifar. Él no se dejó llevar. Es más, él lo que hizo, confió en la promesa que Dios le había tenido, el reinado, el tener autoridad. Y si nos ponemos a pensar cada uno de nosotros y nos ponemos a relacionarnos
en el personaje de José, cuánto de nosotros nos sucede una situación de que se nos rompe el auto, se nos rompe la moto, se nos rompe o nos pasa algo de imprevisto y decimos, uy, se nos cayó el mundo encima. Y no vemos que podemos tener el colectivo para irnos a trabajar, podemos tener, no sé, la bici para ir a trabajar. Vemos siempre el problema, el granito de problema, vemos eso en grande y no vemos la solución. En cambio, José no, él se enfocó y su mirada nunca se quedó en el desierto, nunca se quedó en el piso, en el suelo, tirado diciendo, ayúdenme, ayúdenme, sáquenme de este lugar, sino que agarró sus manos, se levantó, se sacudió, miró su objetivo que era Cristo, miró su objetivo que era Dios y siguió su camino. Ahora voy yo. Canto PRI para hablar. Bueno, estamos hablando de esto de la victimización y a partir de Lulú, de Lucy, Nati y Sergio, empezaron a ver características de una persona que es protagonista, ¿sí? Y que toma las riendas de la situación, ¿sí? Como decía Albert, la víctima siempre se va a hundir, va a buscar un aliado que le digan las cosas como quieren que ellos les digan. O sea, sí, me siento mal porque aquel me hizo daño, sí, tenés razón, es una basura. Y al final no se hacen cargo realmente de las cosas como son. Y ahora vamos a hablar del protagonista, ¿sí? El protagonista vendría a ser realmente lo contrario, pero tenemos que tener en cuenta esto. Si comete errores, no le va a echar la culpa a otro, sino que se va a hacer cargo. Si ve que una persona le hizo daño, esa persona, o sea, el protagonista va a perdonar, va a aprender, o sea, va a tomar las cosas positivas para eso, ¿sí? O sea que por cada situación que venga, lo va a usar como trampolín para saltar a nuevos niveles. Bien, yo buscaba, o sea, me ponía a pensar, dentro de la palabra de Dios hay infinidad de protagonistas. Pero vamos a ver uno, o sea, yo les voy a contarle uno que es polenta, y vamos a hablar de Moisés. Vamos a hablar de Moisés. Bueno, no sé si todos saben, pero bueno, Moisés fue el que sacó el pueblo de Israel, de Egipto, cruzaron el mar, iban caminando por el desierto. Bien, Moisés fue, digamos, la persona elegida por Dios para que los guíe, ¿sí? Pero ahí vamos a ver cómo él es un protagonista nato, ¿sí? ¿Por qué? Porque era Moisés el que guiaba, tenía un pueblo, y dentro de ese pueblo tenía personas que lo tiraban para atrás, o sea, que eran incrédulos, que les faltaba fe, que preferían estar en el pasado comiendo cebolla y pan antes que ir al lugar prometido donde iba a fluir la leche y la miel. O sea, ahí tenemos un protagonista nato, ¿sí? ¿Por qué? Porque Moisés era el líder, iba para adelante, veía cada oportunidad y tenía fe y confianza plena en Dios. Entonces, iba para adelante, el pueblo lo seguía, pero tenía esas personas atrás, que ¿qué pasa? Que estaban ahí con quejas, con miedo, sin fe, o sea, que se rebelaban ante las cosas, ante las leyes que Dios ponía, ante las leyes que se ponían en el pueblo, o sea, cometían errores como quedarse con los tesoros de los lugares que iban conquistando. ¿Y qué pasó? Moisés, a pesar de todo eso, era la persona que lo guiaba y hacía intermediario con el Señor. ¿Para qué? Para que todo fuera de bien. Y estaban estas personas que asustaban al pueblo, lo desalentaban, los querían hacer volver para atrás, lo desautorizaban a Moisés. ¿Y qué pasó? Moisés tomaba esas oportunidades para demostrarle que teniendo la fe y confianza plena en Dios, iban a llegar a buen puerto. Entonces, con el correr de la historia, Moisés, tranquilamente, confiando en Dios, se deshizo de toda esa gente y así pudieron llegar al lugar que Dios tenía preparado, ¿sí? Entonces, el protagonista es esto. Tiene como característica, es una persona segura, tiene confianza plena y fe en Dios, ¿sí? Cuando tiene problemas, lo sabe solucionar, o sea, no le va a echar la culpa a alguien,
a ver, me perdí. Bueno, va a ser una persona que en el cual cuando vengan las situaciones va a saber aprovecharla y capitalizar todo eso para hacer las cosas como corresponde. Así que ahí podemos ver lo que es un protagonista. Y bueno, estará mi compañera por ahí. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ahora, ¿cómo pasamos de ser víctimas a protagonistas? ¿No? Un poco lo que hablaron todos, ¿no? Cada uno fue hablando sobre qué es lo que caracteriza a una persona que se victimiza. Ahora Piki mencionaba qué actitudes debe tener un protagonista, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos de ser víctimas a protagonistas de la pregunta, ¿no? ¿Cómo pasamos? Por un lado, nosotros tenemos que tener en cuenta que los seres humanos nos manejamos, digamos, hay 3 elementos en nosotros que van de la manito. Lo que pensamos, ¿sí? Lo que hablamos y lo que hacemos, ¿sí? O sea, el actuar, el pensar y el hablar. Dentro del pensar está el sentir también, ¿sí? Entonces, esto va de la manito. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y de hablar, en consecuencia vamos a actuar, ¿no? Y por el tema de cómo hablamos, es lo que empezamos a ejercitar. Yo digo, así como adquirimos hábitos que no son saludables, bueno, es un nuevo hábito el cómo hablamos. ¿Por qué? Pero antes hay que hacer un clic en la manera de pensar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablamos? No es lo mismo decir, me lastiman, me hacen sentir mal. No porque me lastimas, no porque ¿no? El me, cambiarlo por el yo. ¿Qué el yo? Cambiarlo por ejemplo, surge una situación con alguien, no es me hace sentir mal, es yo me siento mal cuando vos haces tal o cual cosa. Es distinto. Y parece un juego de palabras, pero tiene que ver con cómo pensamos. Y no es fácil, pero es un proceso que se puede llevar a cabo. Entonces, no es lo mismo decir, como decías Piki, es como tomar las riendas de mis emociones. Esa es una señal de que las estoy tomando. Yo decido cómo sentirme ante tal situación, yo decido enojarme o no ante tal situación o ante tal persona, ¿sí? Es muy distinto al me, ¿no? Ay, todo me pasa a mí, ¿no? Entonces, parece un juego de palabras, pero es muy importante empezar a hablar distinto. Nosotros que somos hijos de Dios, justamente esto o sea, no nos permite ser luz. ¿Por qué? Porque al estar en la posición de víctimas, nosotros lo que hablamos es queja, como decían ustedes, es culpar a otros, ¿no? Nosotros, Pilato, pero la culpa la tiene el otro, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos? Hablamos queja desde la victimización, hablamos pesimismo, todo mal, todo. Entonces, lejos de lo que Dios quiere que nosotros podamos transmitir, y todo eso hace que nos miremos nosotros, como contaba Dai de Marta. Todo eso hace que nos miremos nosotros, por lo tanto no puedo ver que hay alguien al lado mío que necesita, ¿sí? Imposible de verlo, o sea, cero empatía, cero compasión, porque todo yo, ¿no? Me miro el ombligo, como dicen algunos, me miro tanto el ombligo que no puedo ver el resto que realmente necesita. Y el pasarme a ser protagonista hace que yo cambie mi manera de pensar, por lo tanto tengo que esos pensamientos que vienen a mi mente o que tengo instalados del pesimismo, de que me hacen, reemplazarlos por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de nosotros? Que somos hijos de Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que somos más que vencedores. Entonces, alguien que declara esto está lejos de ser víctima de las situaciones,
¿sí? Pero empieza en la mente, en empezar a reemplazar esos pensamientos por la mentalidad justamente de hijos de Dios. O sea, en empoderarnos, en que al ser hijos de Dios, ¿sí? Tenemos la autoridad y al ser hijos de Dios, ¿sí? Lo que declaramos no es la queja, es el idioma de la fe, ¿no? Lo que declaramos son las promesas de Dios. Y ahí vamos a empezar a ver que hay gente a nuestro alrededor que necesita. Y cuando empezamos a declarar estas cosas, díganme si la gente no va a querer escuchar, ¿no? Y cuando nos vean, que así como declaramos, hacemos, díganme si no van a querer, ¿no? Lo que nosotros demostramos, porque si no es todo mal, no sabes. Lo que me pasa a mí es más grande que lo que te puede pasar a vos, ¿no? Sí, Piqui. Es como decir, che,